O soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for a look at the Savior, and life more abundant and free. Turn your eyes upon Jesus, look full in his wonderful face. Hola, muy buenos días mis hermanos, buenos días hermanas, buenos días a todos. Agradecidos estamos con Dios porque nos permite un domingo más en la cual la iglesia se reúne a través de este medio. La iglesia tiene una cita para reunirse y escuchar la palabra de Dios. Gocémonos en la palabra y meditemos en ella. Esperando que se encuentren bien en sus casas, les enviamos un saludo y un amoroso abrazo, hermanos, con ese ánimo que el amor de Dios nos da a nosotros. Ya llegará el momento para que nos volvamos a reunir. Gracias a Dios hemos cumplido con los protocolos que nuestras autoridades han designado y nos han ayudado a cuidarnos. Algunos hermanos han sufrido las consecuencias de esta pandemia, ya en sus cuerpos físicos, pero también en la economía familiar. Ya son 7 meses que llevamos con esta enfermedad, con esta pandemia que ha afectado a todo el mundo. 7 meses en la que la vida de cada una de las personas que habitan aquí en la tierra se ha afectado y que han tenido que hacer ajustes en su vida, que han tenido que hacer ajustes en la forma de vivir que normalmente estábamos llevando. Con lo que respecta a nuestra comunidad de hermanos, la iglesia, son 7 meses que hemos dejado de reunirnos y no hemos visto a algunos de nuestros hermanos. Sin embargo, a través de los ministerios que la iglesia tiene, hemos podido estar en contacto. Así que mientras esta pandemia dure, que serán unos meses más, les invito a que se unan a los estudios que se tienen con los grupos de estudio, con los grupos de oración, con los grupos donde se medita la palabra de Dios. Dios tiene el tiempo preciso, Dios tiene tiempo exacto para que nos dé esa bendición de volvernos a reunir. Y la iglesia se volverá a reunir físicamente y a experimentar ese gozo de alabar a Dios, todos los hermanos juntos en armonía, como bien lo dice su palabra. Ya hemos terminado la serie de estudios basados en la escatología bíblica y estudiamos cómo será esa semana 70 que Daniel nos habla y cómo serán los tiempos cuando Cristo venga por segunda vez a la tierra, ahora como Rey y Señor. En la Biblia, en la palabra de Dios, la palabra amor resalta entre todas las cosas. Entre todas, la Escritura resalta esa palabra amor. Dios es mismo amor. Dios es el mismo amor. Y todo lo que ha hecho, todo lo que hace y todo lo que hará, lo hace en ese amor. Dios creó un mundo perfecto, hizo una creación a su semejanza, buena, perfecta. Dice la palabra de Dios en Génesis que Dios, cuando veía que había terminado de hacer una cosa, dice, y vio Dios que todo era bueno. Cuando Dios hizo la creación, todo lo hizo bueno. Pero el hombre pecó, el hombre desobedeció y tuvo una consecuencia, la muerte. Pero ese amor que Dios tiene para su creación hizo que Jesucristo, su Hijo, viniera al mundo y muriera en una cruz por tus pecados, por mis pecados, y resucitara al tercer día para darnos nuevamente esa comunión con Dios, o esa comunión que hoy tenemos con el Padre. Y es por eso que Dios demanda que sus hijos caminen en ese amor que Él nos da. Pero, ¿qué tan real es esto para nosotros? ¿Qué tan real es en nosotros como siervos de Dios? Dios busca siervos fieles y la Biblia nos enseña cómo ser un siervo fiel. En la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, su capítulo 11, el verso 6, dice que debemos de tener fe para agradar a Dios, que debemos de creer lo que Él nos demanda, que debemos de obedecer esa credibilidad que tenemos en Él, porque eso es necesario. Sigue diciendo Hebreos 11:6, porque es necesario
que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario que tú y yo creamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, porque sólo así podemos manifestar ese amor que tenemos a nuestro Dios. Hebreos dice, todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Dios existe y que Él es bueno y que Él recompensa a los que buscan a Dios con sinceridad, a los que buscan a Dios de todo corazón. Y todo líder debe saber, todo líder debe creer en esto. Y tú, mi hermano, tú, mi hermana, Dios te ha dado algo que tú debes de cuidar. Dios ha dado algo que tú tienes que administrar. Dios te ha dado algo en la cual tú puedes y debes aplicar todo ese amor que Dios te da. En la Biblia podemos leer que tenemos muchos ejemplos de personas que fueron buenas y de personas que fueron malas ante los ojos de Dios. Y un claro ejemplo lo tenemos en los reyes de Israel. Los que buscaron a Dios y los que no buscaron a Dios, los que se apartaron de Dios. Cuando el pueblo de Dios clamó por un líder, Dios le dio a Saúl, quien unió al pueblo. Después vino David como rey, con David como rey, Israel fue reconocido como el gran pueblo de Dios, del Dios vivo, le dio la grandeza. Y después llegó Salomón, que con su sabiduría administró este reino y le dio fama de ser sabio porque Dios estaba con él. Pero después vinieron los hijos de Salomón, en el cual el reinado se dividió en los del norte con 10 tribus y los del sur, que eran las tribus de Judá y de Benjamín. El pueblo de Dios, Israel, tuvo una división porque sus reyes le dieron la espalda a Dios. No buscaron la dirección de Dios. Hoy en día la humanidad se ha dividido porque han dejado a Dios fuera de sus vidas, han dejado a Dios fuera de sus leyes, de sus constituciones, y no buscan a Dios, no buscan la dirección de Dios, no buscamos la dirección de Dios. Por eso hay pueblos divididos, por eso hay pueblos en problemas, porque nosotros mismos hemos sacado a Dios de nuestras vidas, de nuestros gobiernos, de nuestras leyes. Pero, ¿qué significa buscar a Dios? ¿Qué significa buscar al Dios Todopoderoso? ¿Acaso Dios se esconde de nosotros? ¿Acaso Dios se nos perdió? ¿Acaso Él está escondido para que nosotros lo busquemos? Cuando hablamos de buscar a Dios, decimos que es como una frase poética, una frase metafórica que usa la Biblia, de decir que debemos tener un corazón dispuesto para ciertas cosas. Por lo tanto, buscar a Dios es tener un corazón dispuesto para hacer su voluntad. Un corazón que cree en Dios, un corazón dispuesto, contrito y humillado para obedecer sus mandamientos. Eso es buscar a Dios. Eso es lo que queremos decir cuando decimos tenemos que buscar a Dios. Es tener un corazón dispuesto a obedecerle. Vamos a abrir sus Biblias, y vamos a basarnos en esta historia que en el libro de Crónicas, en el segundo libro de Crónicas, su capítulo 14. Los libros de Crónicas nos hablan de los reyes que tuvo el pueblo de Dios. Después de Moisés, después de Josué, Dios gobernó a su pueblo por medio de jueces. Y cuando el pueblo pidió un líder, Dios le dio a su primer rey. Y posteriormente Dios le fue dando reyes. Saúl unió el reino, unió a las 12 tribus. Y le siguió David, quien lo engrandeció con las conquistas. Salomón lo administró y realizó grandes obras. Construyó el primer templo, pero cargó muchos impuestos al pueblo, cargó muchos tributos. Murió Salomón y su hijo Roboam ocupó el reino. Esta vez, en vez de escuchar a Dios, escuchó a sus amigos. Y Jeroboam se fue con las 10 tribus al norte. Roboam se quedó en el sur, con Judá y Benjamín y los sacerdotes de la tribu de Leví. Primero, buscar a Dios tiene que ver con determinar
conocer su voluntad a través de su palabra, a través de la Biblia. Dice 2 de Crónicas 14, vamos a leer el verso del 1 al 4. Dice, durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. Y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Una frase tremenda que es, lo buscaron y lo encontraron porque lo buscaron de todo corazón. Una frase maravillosa. Esto debe animarnos a todos, ya que en ocasiones la búsqueda de Dios no va a ser fácil, pero sí va a ser muy gratificante. Buscar a Dios es buscar su favor. Buscar a Dios es buscar su presencia en todo lo que hacemos. Buscar a Dios es tener el deseo de agradarlo en todo. Cuando Salomón murió, su hijo Roboam reinó sobre el reino del sur, sobre Judá y Benjamín, y habiendo consolidado el reino, dejó la ley de Jehová, se apartó de Dios, se apartó de Jehová. Murió Roboam y reinó su hijo Abías, que también como su padre se apartó de Jehová. Y al morir Abías, reinó Asa sobre Judá, el quinto rey descendiente de David. Y él sí tuvo temor de Dios. Dice el verso 2 de 2 Corintios 14. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová, su Dios. El deseo de este rey era agradar a Dios. Se manifiesta en sus acciones, que hizo que el pueblo buscara a Dios. Él vio que cuando su padre Abías estuvo con Dios, con Jehová lo bendijo, y el reino del sur venció al reino del norte, porque clamaron a Jehová, el Dios de sus padres. En la historia de Asa, vemos que Dios envió un profeta a decirle que su trabajo sería recompensado, porque precisamente quisieron buscar a Dios. El profeta Azarías felicita a Asa por querer buscar a Dios. Felicita al rey por agarrar su responsabilidad de ser un líder, que primero fue buscar a Dios para poder guiar a su pueblo. Asa demostró tener un corazón dócil para buscar a Dios. No se aferró de ser rey, sino que se humilló ante Dios e hizo lo bueno delante de Dios. Debemos de tener un corazón tierno cuando escuchamos la voz de Dios, un corazón dócil. Tierno es una señal segura de buscar a Dios con sinceridad. Cuando tú te quiebras, cuando Dios te habla, cuando tú te humillas, cuando la palabra de Dios te exhorta, te enfrenta con la disciplina que llevas en tu vida y la de tu familia. Un corazón dócil hará que Dios te felicite, te exalte por buscar a Dios, por seguir sus mandamientos. Segunda de Crónicas, en su capítulo 15, sus primeros 2 versículos dice, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, serás hallados de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Ahora vamos hasta el verso 12. Dice, ¿qué es lo que hizo el pueblo? ¿Qué es lo que este rey demandó hacer el pueblo? ¿Qué es cómo este líder agarró su responsabilidad e hizo que el pueblo buscara a Dios? Dice el verso 12. Entonces prometieron solamente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón, de toda su alma, y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban.
y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Buscar a Dios es buscarlo con un corazón sencillo, un corazón humillado, un corazón que reconozca que es pecador, que se arrepienta de su pecado y que le diga a nuestro Dios: Señor, aquí estoy dispuesto a obedecerte. Y buscar a Dios, como segundo punto, es buscar a Dios, es ser responsable con ese liderazgo que Dios nos ha dado. Es ser responsable con todo lo que Dios ha puesto en tus manos y ha puesto aquí en la tierra para que lo administres. Cuando tu vida encuentra norte en la palabra de Dios, cuando tu vida encuentra dirección en la palabra de Dios, cuando Dios es el que está dirigiendo tu vida, es inevitable que tu entorno se afecte, que todo lo que hay a tu alrededor se vea influenciado por esa decisión que has tomado de seguir a Dios, de obedecer a Dios. Las personas que amas, tu trabajo, tus amigos, tus proyectos, todo va a estar permeado por lo que es tu prioridad, Dios. En el caso del rey Asa, él ordenó, él era el rey y no había para dónde moverse. Por eso usó su autoridad. Él puso su autoridad a los pies de Dios. La posición privilegiada que tenía como rey la usó y gracias a Dios la usó para bien. Por eso hizo lo bueno delante de Dios. Solo Dios pone en nuestros corazones esa idea, ese deseo de hacer lo bueno, de agradar a Dios con nuestros actos a la voluntad de Dios. Cuando buscamos a Dios, nos hacemos responsables de guiar a los nuestros en el camino de Dios, de guiar a lo que Dios ha dejado en nuestras manos, como padres de familia, como líderes de iglesia, como maestros que preparan a niños, como trabajadores, como buenos ciudadanos. En nuestra familia somos responsables de nuestros hijos, de nuestras hijas, de todo aquel que viva bajo tu techo. Responsable de que experimenten la presencia de Dios, de que busquen a Dios. Y si no lo están haciendo, debemos estorbarles cuando andan experimentando otras cosas. Dios nos pedirá cuentas de lo que Él ha puesto bajo nuestro cuidado. El rey Asa había recibido de su padre un pueblo idólatra. Adoraban ídolos, no seguían la ley. Pero Asa supo escuchar al profeta Azarías y se puso en acción, sabiendo la recompensa que hay para los que buscan a Dios. ¿Y qué fue lo que hizo el rey? ¿Qué fue lo que primero hizo el rey? Lo primero que hizo el rey Asa fue conducir una campaña de limpieza en Judá. En el capítulo 14 del libro de Crónicas, el segundo libro de Crónicas, su verso 3 dice: porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. El rey Asa inició quitando lo que es abominable para con Dios, los ídolos. Quitó las imágenes, quitó todo aquello que el pueblo adoraba por medio de altares en los lugares altos. Asa destituyó a la abuela, a la reina madre. Dice el verso 16 del capítulo 5, y aún Maca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad porque había hecho una imagen de acera. Y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. El rey Asa estaba dispuesto a quitar todos los ídolos del pueblo y estaba dispuesto a buscar a Dios. Y el buscar a Dios implicaba que tenía que deshacerse de esa parte que estaba quitando lo que es la atención al Dios vivo. Entonces, Asa quitó la dignidad, le quitó autoridad a la reina madre, porque esta mujer había construido un altar, había construido una imagen,
de acera. Era una imagen que le daba deidad a lo que es a la homosexualidad, a imagen de la sexualidad, y eso estaba en contra de la voluntad de Dios. Por lo que Asa destruyó la imagen, la desmenuzó, dice la palabra, y la quemó junto al torrente del Cedrón. Qué necesario es empezar una campaña de limpieza en nuestra vida para que sean afectados los que viven con nosotros. Debemos de analizar qué es lo que estorba entre la relación que hay entre Dios y nosotros. ¿Cuántas veces somos hallados culpables de traer anatemas al hogar? Cuando hablamos de anatemas, estamos hablando de objetos y cosas que en lugar de servirnos de puente para acercar a nuestras familias a Dios, las alejamos. Por ejemplo, televisores, películas, música, etc. No es malo todo esto, pero si quita la atención de las cosas de Dios, se convierten en una herramienta de destrucción. En Génesis 7 nos narra cómo Noé salvó a su familia. Noé no pudo salvar con su mensaje al mundo antiguo y todos perecieron en el diluvio, pero sí pudo salvar a su familia. Su familia, todos entraron en el arca y se salvaron. Si nos vamos a llamar hijos de Dios, tenemos que limpiar de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, como lo dice 2 Corintios en su capítulo 7, en su verso 1. Nosotros como padres, como cabezas del hogar, algo que tenemos que entender perfectamente es que no solamente tenemos la responsabilidad de llevar a la casa provisiones y ropa y cuidados a la familia, sino también la presencia de Dios, sino también la palabra de Dios, el escudriñar la palabra de Dios y guiar a nuestros hijos en el camino del Señor. Esa es la más grande herencia que podemos dejar a nuestros hijos. El rey Asa deshizo los altares, destruyó los ídolos paganos, derribó los monumentos que se habían levantado a Baal y ahuyentó a los que adoraban a Acera en su reino. Limpió de ídolos a la ciudad. Dicho en otras palabras, sacó de su casa el anatema. Echó fuera la tentación. Destruyó las cosas con las que su familia podía pecar. Limpió su casa. Eso es una campaña de limpieza que muchos a veces tenemos miedo a hacer. Josué nos da un ejemplo de qué hacer, cómo cuidar a la familia. Josué 24:15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué entendió cuál era su primera responsabilidad, su casa. Y por eso pudo exclamar: yo y mi casa serviremos a Jehová. Voy a defender a mi casa. Voy a defender la mente de mis hijos. Voy a defender a mis hijos contra cualquier cosa que afecte su relación a Dios. Que no sean contaminados con la basura que hoy le ofrece la sociedad, que hoy le ofrece el mundo. Debemos enseñar el respeto a Dios a nuestros hijos. ¿Saben para qué? Para que cuando nuestros hijos crezcan, ellos van a tomar sus propias decisiones. Pero si ellos quieren ir al mundo, yo les voy a estorbar. Allí estaré para exhortarles de hacer lo bueno delante de Dios. Quizás no somos reyes como Asa, pero la gente que está a nuestro cargo
Usted y yo debemos ayudarles a buscar a Dios. Ahora, el buscar a Dios nos lleva a procurar la ayuda de Dios. Buscar la ayuda de Dios es prioridad. Es lo primero que tenemos que hacer. Es decir, cuando una crisis llega, la prueba llega, debemos decirle a Dios, Señor, tú tienes la primera palabra en esto. Hay mucha gente que su prioridad son las suertes, son los horóscopos, las lecturas, el creerse autosuficiente. Nosotros, los hijos de Dios, buscaremos primero a Dios. Busquemos en su palabra, busquemos en su consejo, pero que Dios sea lo primero. Asa fue sorprendido por un rey etíope, por un general etíope que tenía un ejército de miles y miles de gente que lo querían atacar. Y la primera reacción del rey fue buscar a Dios, fue buscar a Jehová. Según de Crónicas, su capítulo 14, el verso 8, dice, tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300,000 y de Benjamín 280,000 que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros. Y salió contra ellos Sera etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él, y ordenaron la batalla en el valle de Cefata, junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová, y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos, y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Un etíope, un general, quiso desafiar al pueblo de Dios. Asa tenía 580,000 hombres. El etíope tenía más de 1,000,000 de gentes, más carros de guerra. Superaban al pueblo de Dios en un 2-1. Pero Asa clamó a Jehová. Su prioridad fue en apoyarse de su Dios. La victoria que Dios le dio al rey Asa fue sobrenatural. Dios actúa de manera sobrenatural cuando nos vemos en luchas imposibles de ganar. Dios hace proezas para con sus hijos. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios. Que esa sea nuestra confianza. Y Dios responderá. Buscar a Dios es entender que una crisis es la oportunidad que Dios te da para buscarle a Él. Que esta pandemia la veas como una oportunidad que Dios está dando a la humanidad para que se acerquen a Él. Que Dios te está dando a ti una oportunidad para que te acerques a Él, para que le busques a Él. Que esta pandemia, que en vez que sea una amenaza y te sientas temeroso, sea una situación donde veas la mano de Dios protegiéndote, donde veas que Dios cumple a cabal su palabra, que Él siempre va a tener protección sobre sus hijos. Cuando no buscas a Dios, pierdes esa oportunidad de que Dios se manifieste en tu crisis. Dejas que la bendición se diluya y no llegue a ti. Uno de los atributos más notables de la oración del rey Asa es su brevedad. Leerlo no te lleva ni 20 segundos. Sin embargo, esta oración cambió el curso de una nación. Su poder no dependía de la cantidad de palabras, sino de la calidad. Era una oración saturada de fe, tal como le agrada a Dios. Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro,
porque en ti nos apoyamos, y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Las batallas muchas veces se ganan espiritualmente antes que sean enfrentadas físicamente. Nuestras luchas se ganarán más fácilmente de rodillas cuando clamamos a Dios, cuando buscamos a Dios, cuando nos agarramos de Dios. La Biblia no da muchos detalles de cómo se logró la victoria. Solo dice que Dios deshizo a los etíopes. Según estos dos versículos, si oramos como Asa oró, debemos esperar que Dios derrote sobrenaturalmente a nuestros adversarios. La oración es la herramienta más poderosa que Dios ha dado al cristiano. Santiago, en el libro de Santiago, dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Es triste cuando cristianos tienen a su alcance el poder de la oración y no lo aprovechan. Cuando Jesús echó a los cambistas del templo, dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Cuando hubo impedimento para la oración, Jesús tomó el asunto en sus manos. Dios espera que pasemos tiempo en oración con Él. La palabra de Dios dice claramente, orad sin cesar. Debemos estar en un espíritu continuo de oración, como una conversación que dura todo el día. Quizás interrumpido por unos momentos de vez en cuando, pero constante y sin cesar. Dios nos ha dado esta línea de comunicación abierta con Él para que la disfrutemos. Que quede claro, el propósito de la oración no es conseguir lo que queremos, es tener comunión con Dios. El conseguir lo que queremos es un resultado secundario de la oración. Buscar a Dios. El buscar a Dios debe ser sirviéndole. Que el servir a Dios sea un estilo de vida que nosotros debemos de llevar. Servir a Dios no es una moda. El servir a Dios es parte de nuestra vida. En el segundo libro de Crónicas, su capítulo 16, versos del 7 al 10, leamos, dice, en aquel tiempo vino el vidente Ananí a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolorizó grandemente a causa de esto. Y oprimió a Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. El pueblo del norte había venido a pelear con el pueblo del sur. Y Asa, en vez de pedir apoyo a Dios, fue y le pidió apoyo al rey sirio. El profeta le dice a Asa, por cuanto confiaste en el rey de Damasco, perdiste esa bendición. Cuando nosotros confiamos fuera de Dios, perdemos la bendición de Dios en que Él se manifieste con nosotros. El rey Asa, en vez de clamar a Dios como lo hizo anteriormente, pidió el apoyo del rey de Siria. Y Jehová se lo estaba diciendo a través del profeta Ananí. Cuando acudes a la ayuda de otros antes que a Dios, pierdes la oportunidad y le das chance al enemigo. El profeta vino y le dijo una palabra de represión y Asa se enojó con el profeta, lo castigó, lo torturó, su corazón se había endurecido. Vinieron gente del pueblo y le decían al rey, ¿por qué haces esto? Este es un hombre de Dios. Y Asa los castigó también. Cuando nos volvemos testarudos es cuando nuestro corazón se endurece.
Y cuando el corazón del hombre se endurece, es muy difícil escuchar a Dios. Es muy difícil escuchar la palabra de Dios. Es muy difícil escuchar a los enviados de Dios. Asa había endurecido su corazón y en vez de volverse a Jehová, se enojó y lastimó a los enviados de Dios y a su pueblo. Y fíjense qué es lo que pasó. Asa reinó 41 años al pueblo del sur. 39 años había pasado de maravilla, un pueblo en paz. Dice el verso 12 del capítulo 16 de este segundo libro de Crónicas. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Asa acudió a hechiceros egipcios y se inhibió del poder de Dios. No quiero terminar con una nota triste. Quiero que pongamos atención en la exhortación que Hananí le dijo al rey Asa. Según de Crónicas 16, su verso 9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Los ojos del Señor recorren toda la tierra. El Señor nos está viendo. Dice que lo hace para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Dios nos está viendo. Y si encuentra un corazón así, Dios dice, ese corazón lo salvo. Ese corazón lo restauro. Ese corazón está dispuesto a escuchar mi voz. Está dispuesto a servir. Ese es el corazón que busco. Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. El rey Asa reinó 41 años, le dio estabilidad al reino, rechazó una invasión etíope, una guerra con el pueblo del norte. Sus logros fueron enormes, de la mano de Dios. Sin embargo, ya en su vejez hizo cosas que no fueron agradables a Dios. Murió de una enfermedad de los pies y en vez de acudir a Dios, acudió a médicos. ¿Cómo pudo hacer esto? Si él había vivido, él había experimentado las grandes bendiciones de Dios. Su corazón estaba endurecido y no escuchó la voz de Jehová. Quiero decir algo. Las pruebas más determinantes son las que se viven en la vida más madura. La gran prueba que el patriarca Abraham fue en su vejez, donde Dios probó su fe. Cuando ya estamos maduros, cuando ya de edad madura, tendemos a bajar la guardia. Nos creemos autosuficientes por las bendiciones que Dios nos da. ¡Wow! Tuve éxito. Los logros espirituales, los logros materiales, todo lo que podamos obtener aquí en la tierra. Y cuando la prueba viene y caemos, empezamos a confiar en nuestros logros. Empezamos a querer ser autosuficientes. Empezamos a confiar en todo menos en Dios. Y dejamos de escuchar a Dios porque Dios nos exhorta. Mis hermanos, que nunca perdamos esa visión que el servir a Dios es nuestra vida, que el servir a Dios es la forma de vivir de todo cristiano, que el servir a Dios es nuestro estilo de vivir, que el buscar a Dios es nuestra existencia misma, que nunca olvidemos que en Dios y recordemos esta promesa de nuestro Dios. Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometidos con Dios. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cuál es el compromiso que tienes para con Dios? ¿Tienes un corazón contrito?
¿Tienes un corazón sensible a la voz de Dios? Hoy les quiero invitar a todos a decirle a Dios, a hacer este compromiso para con Dios y decirle, hoy voy a buscar a Dios con todo mi corazón. Hoy yo y mi casa buscaremos a Dios porque le amamos. Hoy pongo toda distracción que pueda apartarme de mi Señor. Hoy pongo todo mi ser en ti. Hoy pongo toda mi vida a tus pies. Y te pido, Señor, ayúdame con toda mi vida y todo mi aliento. Quiero buscarte y amarte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias te damos, Señor, porque a pesar de lo que somos, tu amor es enorme para con nosotros. Queremos buscarte, Señor. Danos un corazón sencillo, danos un corazón humilde, que siempre busque tu palabra, que siempre busque tu luz. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Que la presencia de Dios siempre esté con ustedes y sus familias. Hasta pronto. Oh soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for a look at the Savior, and life more abundant and free. Turn your eyes upon Jesus.